Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a nuestro presidente, el doctor Reyes Fuentes, por esta invitación y, desde luego, la organización de este simposio al doctor Mauro Loyo, mi querido amigo de hace realmente tantos años. Bien, en estos minutos que tengo vamos a tratar de sintetizar lo que ya el doctor Mauro Loyo ha explicado con respecto a la historia en general, pero lo que yo voy a hacer en estos momentos es un poco la larga vida que Dios me ha dado, me ha permitido seguir la evolución personal de esta evolución de la cirugía de la hipófisis a partir de los años 1960 en adelante, de manera que este progreso grande lo hemos seguido en una evolución personal a la cual me quiero referir. Pero desde luego tengo que hacer mención este es el Hospital Universitario de Buenos Aires, a esta historia que ya el doctor Loyo lo ha especificado muy claramente, de manera que voy a pasar por encima, pero de todas maneras quiero referirme evidentemente a Hermann Schlöffer en cuanto a la vía transefenoidal que cambió un poco la historia del tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisarios. En el año 2007 celebramos en Viena los 100 años de la cirugía transefenoidal y ahí tuve el enorme placer de dar en la Universidad de Viena una conferencia compartida con mi gran amigo y compañero Jules Hardy. Esto fue en el homenaje a Schlöffer. Evidentemente, Kocher también hizo esa vía transefenoidal, como ven ustedes, con un procedimiento un poco agresivo, tan como fue el caso de Schlöffer, porque el paciente con ese abordaje muy amplio, lamentablemente falleció unos meses después. Pero sí quiero rendir homenaje a un otorrinolaringólogo que fue Oskar Hirsch, porque Oskar Hirsch describió un abordaje que yo personalmente lo adopté 70 años después, es decir, el abordaje, no el de Cushing, sino el abordaje lateroseptal, con preservación del septum con el septum nasal. Preservación que es muy importante para preservar consecuencias muy importantes desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista de la posibilidad de producir infecciones respiratorias, etc. Este abordaje submucoso lateroseptal con preservación del septum fue una técnica descrita por Oskar Hirsch en 1910. ¿Qué es este abordaje? El abordaje endonasal que recién nosotros lo adoptamos en 1987, imagínense de esta manera. Pero el gran prestigio como el padre de la neurocirugía, que fue Harvey Cushing, fue el que estableció directamente, este es el mismo video que ya nos mostró el doctor Loyo, de manera que yo lo voy a... Bueno, acá está Cushing. Para los jóvenes, cuando yo mostré este video, realmente los sorprendió porque verlo a Cushing operar, pero en este caso lo operó por una vía transcraneana. En nuestro país, en Argentina, otro otorrinolaringólogo, el doctor Segura, en 1917, empleó la técnica de Cushing. Pero si ustedes piensan que en 1917 no había iluminación, no había antibióticos, realmente era un trabajo de pioneros, pero con malos resultados. Es decir, ese trabajo de Segura fue prácticamente demolido pocos años después por un cirujano, otro neurocirujano, que hacía la vía transcraneana, que obviamente daba mejores resultados que la vía de Cushing. Así tal que Walter Dandy, otro de los grandes maestros de la cirugía universal,
y tuvo este presentimiento o esta presunción, pero se equivocó. Los grandes maestros también se pueden equivocar al decir que la vía nasal es impracticable y que nunca va a ser de otra manera. Un poco arriesgada su pronóstico, digamos. Como ya lo dijo el doctor Loyo, Norman Dodd fue un desobediente de Cushing y continuó ejerciendo la vía transefenoidal, y esta vía transefenoidal la aprendió el maestro que compartimos con Jules Hardy, Gerard Guiot, que realmente era un genio innovador. Y digo un genio innovador porque él comenzó en los años 50 la vía transefenoidal, pero ya con control radioscópico intraoperatorio. Pero después quiero mostrarles esto, que es muy importante para que ustedes vean que a veces se piensa que se inventaron las cosas en los últimos años, pero en este video van a ver ustedes que el profesor Guiot hace el estudio, no sé si tiene sonido, qué pena que no se escuche. Bueno, emplea por primera vez el endoscopio para un tumor de hipófisis. Acá lo tienen ustedes al doctor Guiot acomodando en la posición semisentada al paciente. Acá hace el doctor Guiot el control radioscópico en el paciente semisentado con un tumor de hipófisis. Aquí tienen ustedes con las limitaciones que ese endoscopio tenía. Esto fue filmado en 1961, ¿verdad? Se llega a la silla turca, ¿verdad? Aquí el profesor Guiot aborda el tumor de hipófisis. Aquí hace el control después de la resección del tumor, ¿verdad? Y bueno, como ustedes ven, él lo utilizó. Y cuando yo llegué en el año 1965-64 a comenzar a trabajar con él, ya Guiot utilizaba el endoscopio de una manera, como ven ustedes, de una manera absolutamente normal, combinando, digamos, el abordaje macroquirúrgico con el abordaje endoscópico. De manera que esta genialidad de Guiot, evidentemente en un momento en donde no existía ni la resonancia, ni la tomografía computada, ni la resonancia magnética, sino que los diagnósticos se hacían en los macroadenomas con el doble piso de la silla turca o con la cisternografía, como ustedes ven ahí en la parte superior, con aire, ¿verdad? Y se determinaba el límite superior del tumor. La vía utilizada es esta. No tenemos tiempo para pasar estos videos, pero fíjense que esta es la vía, que estos son ya videos personales, en donde hacíamos el abordaje sublabial, en donde hacíamos la resección del septum, como les dije, siguiendo la técnica de Cushing, ¿verdad? Y yo lo conocí en París a Jules, y Jules nos hicimos muy amigos, y cuando él descubrió el microadenoma responsable de los síndromes de amenorrea galactorrea, que tenían diferentes nombres, y cuando había acromegalia con tumor o sin tumor, o decía que había una enfermedad de Cushing sin tumor porque no se podía diagnosticar, él realmente, introduciendo el microscopio quirúrgico a la cirugía de hipófisis, hace una contribución tremendamente importante a la medicina en general, puesto que descubre a los responsables de los síndromes de amenorrea galactorrea, de la acromegalia,
o del gigantismo y también, por supuesto, de la enfermedad de Cushing de tipo hipofisario. Una enorme contribución al progreso de la medicina en general. Así que nosotros, evidentemente, adoptamos la técnica microscópica en ese momento con el microscopio quirúrgico. Aquí estamos nosotros operando a principios de los años 70, ya con el control radioscópico televisado y con el microscopio, con la técnica de Hardy. Y posteriormente, como dije antes, en 1987, adoptamos el abordaje endonasal transenfenoidal de Hirsch, descrito en 1910, y obviamente con el abordaje microquirúrgico de Hardy de 1966. Así fue que hicimos ya a fines de los años 80 y 90 este tipo de cirugía. Y de las novedades que nosotros introdujimos desde entonces fue la resección de los tumores por este abordaje lateroseptal y el cierre hermético, como ya lo describió Jules en su momento, con un trozo de septum, como se ve aquí en esta parte del video, ¿verdad? Y desde entonces disminuimos enormemente las complicaciones de las fístulas utilizando el cianoacrilato para el cierre completo de la parte inferior de la silla turca, de manera que eso fue realmente muy importante. Pero posteriormente, como dije antes, esta evolución, fuimos siguiendo la evolución de esta técnica y ya en los 90 comenzamos a utilizar un abordaje directo endonasal, ya no submucoso lateroseptal, sino directamente utilizando separador descrito por Albert Rotton, muy delgado, de manera tal que nos permitía ir directamente al seno esfenoidal, como se ve acá, entrando al seno esfenoidal y llegamos a la silla turca. De manera que esto acorta el tiempo quirúrgico y nos permite un abordaje realmente del tumor muy rápido, que lleva pocos minutos. Y a fines de los 90 comenzamos a usar el endoscopio. Y ahí nos quedamos, es decir, un abordaje transnasal, porque ya que estábamos haciendo el abordaje directo transnasal, pues usamos el endoscopio. Durante muchos años usamos un espejo para ver qué es lo que habíamos hecho dentro de la silla turca al resecar el tumor. Eso lo hicimos durante, 35 años por lo menos. Y en el 98 comenzamos a utilizar, entonces, en lugar de ese espejo que había que calentarlo para que no se empañe y controlar, el endoscopio de 45 grados, y como ustedes ven acá, lo cual nos permitía realmente descubrir al fin del procedimiento microquirúrgico, colocar el endoscopio dentro de la silla turca y en este caso, por ejemplo, descubrir un pequeño orificio que seguramente en el diafragma celular, en el tope del tumor, que seguramente nos iba a producir una fístula y una complicación que no deseábamos. Y esta es la manera como hasta hoy nosotros seguimos utilizando en la cirugía de hipófisis el procedimiento quirúrgico, es decir, transnasal con asistencia endoscópica. Algunos de mis colegas jóvenes, por supuesto, hacen el procedimiento totalmente endoscópico, pero todavía ellos están demorando más tiempo que nosotros haciendo el transnasal con la asistencia endoscópica, de manera que, yo siempre, obviamente, estimulo este tipo, y este es el único video que otro video que les voy a pasar de cirugía, para ver en qué momento nosotros utilizamos esto. Acá tienen ustedes este tumor, No lo puedo ampliar, pero déjenlo así nomás que se ve bien. Ven ustedes el tumor, colocamos el endoscopio para hacer un reconocimiento del seno esfenoidal, luego hacemos la resección microquirúrgica con el microscopio como lo hemos hecho toda la vida, como se ve aquí, estamos resecando el tumor.
Cuando hemos creído que hemos sacado todo el tumor, colocamos el endoscopio y ustedes ven que acá en la parte superior y superolateral hay trozos todavía de tumor que hemos dejado. De manera que volvemos al microscopio para poder resecar esto como lo sabemos hacer, ¿verdad? Liberar la pared del seno cavernoso, sacamos ese trozo de tumor que nos quedaba. Esto está prácticamente en tiempo real, como ustedes lo ven, y al fin de este procedimiento volvemos a colocar el endoscopio para cerciorarnos de que esto es lo que hacemos al final, en donde se ve que todo está liberado. Esta es la pared lateral del seno cavernoso y esto es el diafragma de la silla turca, y acá se ve la resección completa de la lesión. De manera que estamos conformes con este tipo de procedimiento, sin disminuir. Este es un procedimiento totalmente endoscópico, que de todas maneras es conocido por todos y no vale la pena que lo presentemos. De todas maneras, el abordaje transnasal se puede usar en todos los tumores de hipófisis, no importa el tamaño que tenga, siempre que estén prácticamente en la línea media. Ven ustedes este inmenso tumor, cómo se pudo resecar totalmente, de acuerdo a lo que ustedes ven aquí. El abordaje transcraneal lo usamos en algunos casos. Prácticamente hoy en día el 90% de los tumores son abordados por vía transefenoidal, y el transcraneal se utiliza en pocos casos en donde tenemos, aunque el tumor sea pequeño, una expansión lateral, de manera que bueno, es muy simple. Vamos por un abordaje mínimo, por supuesto. Perdón, no voy a pasar esto. Pero bueno, este es un tumor de hipófisis, aunque no lo puedan creer, y obviamente se debe extirpar por vía transcraneana. Como decía Cushing, que de los tumores mayores intracraneanos puede llegar a ser un tumor de hipófisis, como ustedes lo ven aquí. Esto lo vemos, hay un tumor no funcionante que lo extirpamos por vía, hace ya unos cuantos años, por vía transcraneana. Y lo que hacemos últimamente, eso sí, es el abordaje de la región celar cuando es necesario, por un abordaje mínimo, que es a través de la ceja, es decir, lo que llamamos el transelbow, y que es un abordaje que realmente es muy interesante porque nos permite una exposición muy buena, de todas maneras, de la región celar y supracelar, con una gran ventaja cuando uno opera estos tumores, que es la única manera de poder preservar el nervio olfatorio de un lado, porque, bueno, ¿para qué mutilar y cortar un nervio olfatorio si podemos hacerlo por esta vía? El abordaje de esta región celar y supracelar es muy interesante. Y acá lo tenemos al académico y gran amigo Mauro Loyo, que durante muchos años, por supuesto, él preconizó para estos grandes tumores dos equipos quirúrgicos. Bueno, él ya lo ha explicado bien, y que fue realmente reconocido y admirado por todos nosotros, y es el padre de este tipo de cirugía para estos grandes tumores de la región celar y supracelar, y otras patologías también, por supuesto. De manera que acá tenemos una foto de hace unos años, como ustedes ven, que la presenté en un homenaje que le hicimos hace 1 año y medio, cuando Jules cumplió sus 80 años, y bueno, yo tuve oportunidad de contar algunas anécdotas de nuestra relación. Y una de las anécdotas, muy rápidamente se las cuento, es porque nadie le creía a Jules Hardy en Europa que él había descubierto el microadenoma. Y ni siquiera la gente de nuestro equipo en París tenían sus dudas. Y entonces yo le dije a Jules, hablamos por teléfono, en esa época no había internet, de manera que le dije: mira, Jules, yo voy a ir porque me mandan a que compruebe si realmente el microadenoma existe. Bueno, Jules me recibió en un hotel 5 estrellas, por supuesto, y en 10 días
operó más o menos unos 10 o 15 microadenomas de hipófisis y bueno, yo volví a París y le dije, muchachos, créanlo, porque lo que dice Jules es la absoluta verdad. De manera que esa es la anécdota que les quiero contar, y en ese homenaje a Jules se lo conté a él. Mira, yo en realidad fui de espía y no fui como amigo tuyo, y bueno, lo recordamos después de muchísimos años. Acá estamos, entonces, esta foto la sacamos en ese homenaje a Jules. Y simplemente es interesante porque lo tenemos a Paolo Capabianca, que es el rey de la endoscopía de hipófisis, lo tenemos a Ed Lowe's, que tiene operado unos 5.000 casos, ¿verdad? Y haciendo la vía microquirúrgica, aunque él ahora, la gente que está con él hace mucho endoscopía, y nosotros que estamos ahí en el medio con el procedimiento combinado. Bueno, esto es un metaanálisis que lo hizo uno de mis colaboradores, el doctor Álvaro Campero, en donde es todavía el microscopio necesario en los tumores de hipófisis. Bueno, él hizo un estudio bastante completo, que no voy a mostrar todos, pero en donde se hacen el metaanálisis endoscopio versus sublabial pituitary surgery, varios trabajos retrospectivos, comparison, con el mismo cirujano en la misma institución, y para cortar hasta hoy en día la conclusión es que bueno, los dos tipos tienen cada estudio, de acuerdo a lo que le convenga, dice que uno es mejor que el otro, pero en realidad nos dan digamos, resultados similares de la resección tumoral y los porcentajes de remisión. De manera que yo creo que cada uno debe hacer lo que mejor sabe hacer, y eso va a ser lo mejor seguramente para el enfermo. Y yo quiero referirme rápidamente al uso que nosotros tenemos hoy en día, porque el progreso inmenso que se ha hecho en cuanto a la resonancia magnética, a los métodos de diagnóstico y a los tratamientos farmacológicos, desde el descubrimiento del radioinmunensayo, de la inmunohistoquímica, realmente yo invité personalmente, junto con mi querido amigo Tito Gittelman, que los endocrinólogos seguramente deben recordar, ya fallecido. Lo invitamos a Yali varias veces a Buenos Aires y estábamos realmente muy entusiasmados y empezamos a usar ese tipo de tratamiento. Bueno, la clasificación de los tumores de hipófisis realmente cambia mucho de acuerdo a la experiencia de cada uno. Nosotros tuvimos la suerte con el doctor Molina, también un querido amigo que ya no está, que en más de 1.000 casos operados por nosotros, él tomó esos 1.000 casos y hizo esta clasificación en donde se ve que hay muchos tumores mixtos, y entonces hay algunos tumores que se clasifican como prolactinomas o como somatotropinomas, y que el tratamiento farmacológico, que es muy bueno realmente, nos confunde a veces, porque funcionan por ejemplo, con agonistas dopaminérgicos, o funcionan también con los análogos de la somatostatina, de manera que seguramente será porque hay dos tipos de células que están produciendo el problema. Esta es nuestra serie, fue hasta el 2011, son 3.300 casos, en donde la mayoría no vamos a entrar en este tipo de análisis en este momento. De manera que nos queda, para terminar, ¿qué hacemos con este tipo de tumores? Los prolactinomas funcionan tan bien como dijo el doctor, nuestro colega endocrinólogo, funcionan tan bien con la bromocriptina, o mejor, por supuesto, estoy de acuerdo, con la cabergolina, que a veces nos pensamos que aún teniendo buenos resultados por ejemplo, en los prolactinomas tenemos prácticamente 80% de cura biológica, y eso coincide nuestra serie con la serie de casi todas las series publicadas en la literatura, pero el resultado con los agonistas dopaminérgicos realmente es sorprendente, y a veces, fíjense ustedes, este tumor que ha desaparecido totalmente,
Y las oportunidades quirúrgicas se dan cuando el resultado es tan bueno que tenemos o bien una silla turca vacía, como ustedes ven acá, y una fístula que va a ser la consecuencia, o en este caso un muchacho de 14 años con 43.000 nanogramos por ml de prolactina, que el tratamiento con cabergolina da este resultado con una silla turca totalmente vacía. De manera que, ¿cuáles son los casos que todavía operamos? Algunas urgencias, como este caso, en donde tuvo un problema visual agudísimo y que no teníamos tiempo para el tratamiento farmacológico, de manera que fuimos a la cirugía, o cuando hay resistencias, como ven ustedes acá, en donde hay una disminución de los receptores a dopamina, el receptor D2, etc. En esos casos, obviamente, son los pocos que quedan para tratamiento quirúrgico. Y en la acromegalia, acá tenemos dos casos míos, este gigante, jugador de la NBA, que tenía, por supuesto, un tumor de hipófisis, y esta mujer con una acromegalia, casos típicos. Hoy en día el tratamiento, estos vamos a pasar porque es demasiado endocrinológico, el tratamiento en la acromegalia sigue siendo la cirugía como primera elección, pero el tratamiento médico nos da muy buenos resultados para el mantenimiento del tumor, para el control de la parte metabólica y para el control también del crecimiento del tumor. De manera que podemos usar o los análogos, los octeotridos o lanreotridos, que son muy buenos, o el pasirotid, que nos han dado muy bien, y a veces lo combinamos. Seguimos trabajando nosotros con la hija de Tito Gittelman, la doctora Mirta Gittelman, que es una realmente neuroendocrinóloga muy importante. Y dejamos para el fin el tratamiento con radioterapia o radiocirugía. El tamaño del tumor, por supuesto, tiene que ver. Los mejores resultados en casos de acromegalia y de mazos del grado 0, 1 y 2. En grado 3 y en grado 4, lógicamente, no podemos curar con la cirugía a los pacientes. Pero también tenemos que decir que el 97% de los pacientes podemos controlar el crecimiento del tumor con el tratamiento con los análogos. Y acá tienen un caso típico en donde se controla esto. Y también, por supuesto, tenemos otro que son el control de los receptores, que es el pervisoman, que se usa para el control como tratamiento de la acromegalia, también enfermedad. Y en la enfermedad de Cushing, finalmente, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, como cirujanos, es ocuparnos de hacer un buen diagnóstico y determinar que es un problema hipofisario. Y para eso, lo que es una enfermedad destructiva, prácticamente mortal, y para eso lo que tenemos que hacer, todo esto que está menos en rojo es trabajo de los endocrinólogos y todos los test que tienen que hacer y decirnos qué es lo que piensan. Pero nosotros tenemos la obligación de determinar a través de un cateterismo de los senos petrosos, ¿verdad? Sí, y estudiando el gradiente entre la sangre periférica y la sangre a nivel prácticamente de la hipófisis, si realmente eso es producido por un tumor de hipófisis. De manera que eso es muy importante. No se puede determinar el lado, como algunos trabajos lo han dicho, es decir, yo hago un cateterismo y sé que ese tumor, aunque no lo vea, está del lado derecho. Eso no es así, porque los senos petrosos tienen muchas anomalías anatómicas y un tumor de un lado no puede dar el resultado del otro lado. De manera que, en fin, ¿qué hacemos en la enfermedad de Cushing y con los tumores de hipófisis? Hasta ahora, la microcirugía es lo que hay que hacer. Radiocirugía cuando no podemos obtener resultados o impedir reoperaciones sucesivas. Y el pasirotid, el SON 230, no ha funcionado bien hasta ahora, y hay una esperanza, que es el ácido retinoico, que se está ensayando en algunos grupos. Hasta ahora en los animales, en la enfermedad de Cushing de los perros, que es muy común, funciona muy bien. Hay que ver si funciona en el humano todavía. Sería una gran ayuda, porque el tratamiento médico en el Cushing
realmente no nos ha dado buenos resultados. Finalmente, la radiocirugía, yo lo aconsejo siempre que sea con Gamma Knife, porque es la verdadera radiocirugía, pero bueno, se puede hacer también con otros métodos. En conclusión, la cirugía constituye el tratamiento de elección para la mayoría de los adenomas pituitarios. Sin embargo, hoy en día tenemos otras opciones que debemos utilizarlas en todos los casos cuando tenemos un buen equipo multidisciplinario que trabaja con el cirujano como debe ser. Muchas gracias. Preservar consecuencias muy importantes desde el punto de vista respiratorio, desde el punto de vista de la posibilidad de producir infecciones respiratorias, etc. Este abordaje submucoso lateroseptal con preservación del septum fue una técnica descrita por Oskar Hirsch en 1910. ¿Qué es este abordaje? El abordaje endonasal que recién nosotros lo adoptamos en 1987, imagínense de esta manera. Pero el gran prestigio como el padre de la neurocirugía, que fue Harvey Cushing, fue el que estableció directamente, este es el mismo video que ya nos mostró el doctor Loyo, de manera que yo lo voy a... Bueno, acá está Cushing. Para los jóvenes, cuando yo mostré este video, realmente los sorprendió porque verlo a Cushing operar, pero en este caso lo operó por esta evolución de la cirugía de la hipófisis. A partir de los años 1960 en adelante, de manera que este progreso grande lo hemos seguido en una evolución personal a la cual me quiero referir. Pero desde luego tengo que hacer mención este es el Hospital Universitario de Buenos Aires, a esta historia que ya el doctor Loyo lo ha especificado muy claramente, de manera que voy a pasar por encima, pero de todas maneras quiero referirme evidentemente a Hermann Schlöffer en cuanto a la vía transefenoidal que cambió un poco la historia del tratamiento quirúrgico de los adenomas hipofisarios. En el año 2007 celebramos en Viena los 100 años de la cirugía transefenoidal y ahí tuve el enorme placer de dar en la Universidad de Viena una vía transcraneana. En nuestro país, en Argentina, otro otorrinolaringólogo, el doctor Segura, en 1917, empleó la técnica de Cushing. Pero si ustedes piensan que en 1917 no había iluminación, no había antibióticos, realmente era un trabajo de pioneros, pero con malos resultados. Es decir, ese trabajo de Segura fue prácticamente demolido pocos años después por un cirujano, otro neurocirujano que hacía la vía transcraneana, que obviamente daba mejores resultados que la vía de Cushing. Así tal que Walter Dandy, otro de los grandes maestros de la cirugía universal, y tuvo este presentimiento o esta presunción, pero se equivocó. Los grandes maestros también se pueden equivocar al decir que la vía nasal es... Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a nuestro presidente, el doctor Reyes Fuentes, por esta invitación y desde luego la organización de este simposio al doctor Mauro Loyo, mi querido amigo de hace realmente tantos años. Bien, en estos minutos que tengo vamos a tratar de sintetizar lo que ya el doctor Mauro Loyo ha explicado con respecto a la historia en general, pero lo que yo voy a hacer en estos momentos es un poco la larga vida que Dios me ha dado, me ha permitido seguir la evolución personal de una conferencia compartida con mi gran amigo y compañero Jules Hardy. Esto fue en el homenaje a Schlöffer. Evidentemente, Kocher
también hizo esa vía transefenoidal, como ven ustedes, con un procedimiento un poco agresivo, tan como fue el caso de Schlöffer, porque el paciente con ese abordaje muy amplio, lamentablemente falleció unos meses después. Pero sí quiero rendir homenaje a un otorrinolaringólogo que fue Oskar Hirsch, porque Oskar Hirsch describió un abordaje que yo personalmente lo adopté 70 años después, es decir, el abordaje, no el de Cushing, sino el abordaje lateroseptal, con preservación del septum con el septum nasal, preservación que es muy importante para